Señoríos y desarrollos regionales, 1100-1440 después de Cristo. Torres funerarias o chulpas. El otro sello del periodo, 1000-1440, son las chulpas, existiendo una relación estrecha entre el área lingüística aymara y las chulpas. Albarracín, 1996, propuso que este tipo de sepulturas no implicó un cambio brusco del entierro en cistas característico de Tiwanaku, que se puede seguir una paulatina elevación de los enterramientos que sobresalieron primero apenas sobre la tierra para finalmente terminar en las torres funerarias. Esta hipótesis, sin embargo, no ha tenido total aceptación puesto que no se trata de un problema solamente constructivo sino del lugar que ocupan los difuntos en la cultura. Las torres funerarias representan un importante cambio de mentalidad pues implican que los difuntos permanecen encima de la tierra en lugar de ser enterrados en cistas. Se enfatiza entonces en este periodo el culto a los ancestros, el cual parece complementarse con otro a los cerros, montes y volcanes, los cuales eran considerados huacas importantes. Es conocido por ejemplo el culto que se tenía a Tataporco en Potosí, Platetal, 2003. Esta devoción al Cerro Mina encuentra Lecoq también para el Cerro de Potosí y una continuación a lo largo de la historia de este culto encuentra Riviere, 1986, en Carangas. Aunque se sabe que no se abandonaron los entierros bajo tierra, la sepultura en chulpas se reservaba para las autoridades y personas principales que colocadas en posición fetal y momificadas se envolvían en cestería para depositarlas en estas torres. Se les hacía ofrendas y en ciertos momentos del año se sacaba al difunto en procesión. En realidad el nombre chulpa corresponde a la momia, pero por extensión se ha denominado así a su sepulcro. Implica evidentemente un culto a los ancestros que se consideraba merecían estar en el espacio del aquí y ahora, es decir en el Acapacha. La introducción de chulpas no ocurrió inmediatamente después del colapso de Tiwanaku, sino 2 o 3 siglos después y al parecer fue un fenómeno repentino en el altiplano a partir del siglo XIII, periodo que coincide con un ciclo de sequías intensas. Esta tradición funeraria implica importantes transformaciones respecto del periodo anterior en la visión del más allá y del destino humano. Además del tipo de tumba, otros elementos remarcan esta ruptura, por ejemplo la ausencia de cerámica tihuanacota en las chulpas. En cierta medida este debate también es una controversia entre disciplinas, pues la arqueología tiende a sostener una continuidad con Tiwanaku, mientras que desde otras disciplinas el corte se ve con mayor nitidez pues se encuentran datos en los cronistas que hablan de migraciones y aún invasiones y desde la lingüística una presencia del puquina que luego no es tan contundente. Más adelante, los incas continuaron con el uso de torres funerarias incorporando algunas modificaciones típicamente incas como por ejemplo el uso de piedra labrada tipo almohadilla, puerta y nichos interiores de forma trapezoidal y un decorado exterior con diseños similares a los textiles incas. Todo ello se puede observar en las chulpas de la cordillera occidental y el río Lauca, Gisbert et al. 1996. La pregunta de dónde surgió esta tradición plantea al mismo tiempo otras interrogantes como por ejemplo por qué alrededor del Cusco hay menos chulpas que en el altiplano boliviano y por qué los fechados de las torres adoratorias de Toconce, Loa Superior, Chile, presentan las fechas más tempranas, siglo X, Parsinen, 2009. Estas sugerencias de que el sistema chulpa pudo haber venido del sur se corrobora con fechados, todavía parciales, entre las más antiguas, siglo XIII, hasta donde se han recogido fechados radiocarbónicos, están las de Chusaqueri, Oruro, y de Cuyicuyi, Sica. También Parsinen compara cronologías y considera que el estilo de chulpas de piedra tallada se llevó de la región del lago hacia el norte y no a la inversa.
Es el caso de las espectaculares chulpas de piedra Pirapi, Pacajes, y de Sillustani, Lupaca. Ambas presentan un tallado considerado cusqueño, sin embargo la datación revela que fueron construidas antes de la conquista de Inca. Como prácticamente todas las chulpas de esta tradición estaban orientadas hacia el este, se puede afirmar que eran objeto de un ritual solar. Las excepciones a ellos son las que no corresponden a una tradición aymara, como las chulpas de piedra laja de Queguaya, lago Titicaca, que pertenecen a una zona netamente puquina, como revela el topónimo. Son raras las chulpas que se encuentran en medio de la población, pues por lo general se ubicaron dispersas en las faldas de una serranía o siguiendo el curso de un río, como en Huachacaya, que, mirando hacia el este, acompañan el curso del río Lauca. Las chulpas decoradas se hallan de espaldas a la cordillera occidental y tienen al frente al río Lauca, el cual divide el espacio ritual en dos segmentos. En algún caso, como en Pirapí y en Cuyicuyí, decenas de ellas se encuentran agrupadas en un solo lugar, como una necrópolis donde se observan pequeños muros agrupando a algunas de ellas. La datación hecha por Parsinen, 2009, indica que la chulpa más antigua está situada en el núcleo de la necrópolis con una fecha promedio de 1279 después de Cristo. La mayoría de las chulpas son cuadrangulares, pero hay algunas redondas. Estas últimas se ubican hacia el norte del altiplano boliviano y sur peruano. La técnica constructiva es también variable, aunque tienen en común que son las únicas construcciones en los Andes que utilizan bóveda por avance. Unas son de piedra labrada, otras de lascas, pero la mayoría son de adobe o tepes de muy distinta factura y resultado estético. En ocasiones, como ocurre en Pumiri, Oruro, parecen de toba volcánica. Díaz, 2003. Las dimensiones también son diversas, las hay delgadas y altas, anchas, pequeñas o muy altas. El decorado con color se ha conservado en muy pocas de ellas, especialmente se halla en las más tardías, de modo que no se sabe si el decorado fue utilizado antes de la presencia inca. Lo que sí se sabe por el relato de algunos cronistas es que en ocasiones ceremoniales se cubrían con textiles. Consideramos que la combinación de las variables de tamaño, material, forma y decorado hacen que haya tradiciones locales, pudiendo considerárselas como emblemas de identidad grupal. Además, como por lo general se ubicaban en los márgenes del territorio, tenían la función de guardianes, demarcando el territorio social y ritualmente. Figura 64. El mapa de las chulpas en el altiplano andino señala una clara relación entre esta forma de enterramiento y las tierras altas. Muchos chulpares están actualmente totalmente derruidos. Fuente: Queseli, Rossi, Liua y Bustamante, 1999. Figura 65. Chulpa de color del río Lauca, Oruro, ubicada de espaldas a la cordillera occidental y orientadas a la salida del sol, conformando un santuario al aire libre. Fuente: X Medinaceli. Figura 66. Chulpa de Pumiri, Oruro, elaborada con material volcánico dando lugar a un estilo local. Existen decenas de ellas en una explanada. Fuente: X Medinaceli, 2010. Figura 67. Restos de chulpa de piedra de filiación inca. Antincurabara, Oruro. Fuente: Pelima, 2012.
Figura 68A y B grande, Chulpas de Cuyicuyi, destaca una más alta y solitaria lidera el conjunto. Fuente, X Medinaceli, 2009. Figura 69. Chulpas de Pacajes A, Torres Gemelas de Visamaipata, 1992, situadas cerca del camino Inca posiblemente dividiendo los sectores Ananiurin de Caquiaviri. Visa es el nombre que en aymara se daba a uno de los gemelos varones B grande, Torre Circular de Pirapi, 1992. Cerca de Caquiaviri en un importante centro prenca donde se encuentran algunas de las chulpas más espectaculares de la provincia Pacajes. Fuente, Parcinen, 2009.